En 1995, 14 lobos cruzaron la frontera de Canadá hacia el Parque Nacional Yellowstone. No eran cientos, no eran miles, eran 14. Y en menos de una década cambiaron la forma de los ríos. No es metáfora. Los ríos de Yellowstone literalmente cambiaron de curso, por 14 lobos. Antes de que eso pasara, había que entender lo que Yellowstone era sin ellos. En 1926, el último lobo del parque fue cazado. No fue un accidente. Fue una política deliberada del gobierno de Estados Unidos. En esa época, los lobos eran considerados una amenaza para el ganado, para los ciervos que los cazadores querían para sí mismos, para una idea de la naturaleza como algo que el ser humano debía controlar. Así que los eliminaron, a todos. Y durante 70 años, el parque existió sin su depredador principal. Al principio no pasó nada visible. Los ciervos de cola blanca y los alces prosperaron. Sin lobos, podían pastar donde quisieran, sin miedo, sin límites, y eligieron los lugares más fáciles y más ricos, los valles, las orillas de los ríos, las zonas planas donde la hierba crecía abundante y el agua estaba cerca. Pastaban todo, sin parar, sin moverse. Los árboles jóvenes no tenían oportunidad de crecer. Los sauces, los álamos, los abedules desaparecían antes de alcanzar 1 metro de altura. Sin árboles en las orillas, la tierra se erosionaba, los ríos se ensanchaban, se volvían superficiales, perdían su cauce definido. El suelo se compactaba por el peso constante de miles de pezuñas. Las aves que anidaban en los arbustos de las orillas desaparecieron. Los insectos que dependían de esas plantas desaparecieron. Los peces que dependían de la sombra de los árboles para regular la temperatura del agua desaparecieron. El ecosistema entero se estaba vaciando en cámara lenta. Y nadie lo notaba, porque cuando algo se rompe despacio, parece normal. Parece que siempre fue así. La generación que vivió con lobos murió. La siguiente generación pensó que Yellowstone siempre había sido así, y eso es lo más peligroso de todo, no el daño, el olvido de cómo era antes del daño, pero lo que vino después nadie lo vio venir. Cuando los 14 lobos llegaron en 1995, no transformaron Yellowstone matando ciervos masivamente, no al principio, lo transformaron con algo mucho más poderoso que los colmillos, lo transformaron con miedo. Los ciervos los vieron, y su cerebro, que llevaba 70 años sin registrar ese peligro específico, reaccionó. No huyeron del parque, no desaparecieron, simplemente dejaron de quedarse quietos en los lugares donde los lobos podían atraparlos fácilmente, los valles abiertos, las orillas de los ríos, los lugares planos sin escapatoria posible. De repente, esos lugares eran peligrosos. Y los ciervos lo sabían. Los científicos llaman a esto la ecología del miedo. Y es uno de los conceptos más poderosos de la biología moderna. No es la cantidad de animales que un depredador mata lo que cambia un ecosistema. Es el miedo que genera en sus presas. El miedo que hace que los ciervos se muevan, que no se queden, que no devoren todo en un mismo lugar. Piénsalo un momento. Los lobos no necesitaban estar en todos lados para cambiar todo. Solo necesitaban que los ciervos creyeran que podían estar en cualquier lugar. Eso bastó. El miedo hizo el trabajo. Y cuando los ciervos dejaron de pastar sin control en las orillas, algo extraordinario comenzó a suceder, algo que ningún científico había predicho completamente. La hierba creció, los sauces volvieron, los álamos alcanzaron alturas que no habían tenido en décadas. Y entonces, regresaron los castores. Los castores necesitan árboles para construir sus presas. Sin árboles, no había castores en Yellowstone desde hacía años, pero con los árboles de vuelta, llegaron. Y los castores cambian el agua de maneras que ningún ingeniero humano podría replicar tan eficientemente. Sus presas crean estanques. Los estanques frenan la corriente y la distribuyen. El agua fría y profunda atrae peces que no podían sobrevivir en el río superficial y cálido de antes. Los peces atraen nutrias. Las nutrias atraen garzas. Las garzas atraen águilas pescadoras. Los estanques crean zonas húmedas que atraen anfibios. Los anfibios atraen serpientes. Las serpientes atraen halcones. El ecosistema acuático entero se reactivó como si alguien hubiera encendido un interruptor. Pero eso no es lo más extraordinario. Esto que te acabo de contar es solo la mitad de la historia. Lo más extraordinario llegó cuando los científicos miraron los ríos, no el agua, no los animales, los ríos mismos. Habían cambiado de forma. Las orillas, antes erosionadas y planas, ahora tenían vegetación densa. Las raíces de los sauces y los álamos fijaban la tierra como si fueran dedos hundidos en el suelo. Los bancos de los ríos se estabilizaron. Los meandros, los cursos del agua, cambiaron. Los ríos se volvieron más profundos, más estrechos, más definidos. En algunos tramos, el río literalmente tomó un camino diferente al que tenía antes de los lobos. Un depredador cambió la geografía de un parque.
sin tocar una sola piedra, sin mover una sola pala, solo con su presencia, solo con el miedo que generaba en otros animales. Los científicos tienen un nombre para esto: cascada trófica, una reacción en cadena que empieza en la cima de la cadena alimentaria y cae hacia abajo, transformando cada nivel a su paso, como cuando tiras una piedra al agua. Las ondas llegan a orillas que la piedra nunca tocó. El lobo es la piedra, el río es la última onda. Y aquí viene lo importante. Yellowstone no es un caso único, no es una rareza, es la regla. Los científicos han documentado cascadas tróficas en océanos, en selvas tropicales, en praderas africanas, en arrecifes de coral, en lagos de agua dulce. En cada ecosistema donde existe un depredador de la cima, ese depredador sostiene una arquitectura invisible que nadie ve hasta que desaparece. En el Océano Pacífico, las nutrias marinas comen erizos de mar. Los erizos de mar comen kelp, el alga gigante que forma bosques submarinos donde miles de especies viven, se reproducen y se alimentan. Cuando los cazadores de pieles del siglo XIX eliminaron casi todas las nutrias de la costa, los erizos se multiplicaron sin control y devoraron los bosques de kelp, kilómetros de desierto submarino donde antes había vida. Cuando las nutrias regresaron en programas de reintroducción, el kelp volvió, los peces volvieron. La vida volvió, una nutria, un erizo, un alga, un bosque submarino, todo conectado. En África, los leones de las sabanas del Serengeti regulan el comportamiento de los ñus y las cebras. El miedo a los leones hace que los herbívoros migren en patrones específicos. Esa migración fertiliza la tierra con sus excrementos a lo largo de miles de kilómetros. Sin leones, sin migración regulada, sin fertilización natural, la sabana se degrada. En el Océano Atlántico, los tiburones regulan las poblaciones de rayas. Cuando los tiburones desaparecen por la pesca excesiva, las rayas explotan en número y destruyen los lechos de almejas y vieiras que alimentan comunidades enteras de pescadores costeros. Un tiburón que nadie veía sostenía la economía de un pueblo, sin que nadie en ese pueblo lo supiera. Piénsalo así. Durante 70 años, Yellowstone funcionó sin lobos. No colapsó de inmediato. No hubo una señal de alarma visible. No hubo un día en que todo se rompió. Solo una degradación lenta, silenciosa, que parecía normal porque nadie recordaba cómo se veía antes. Eso es lo más inquietante de las cascadas tróficas. No avisan, se desarrollan en décadas, en siglos, a una velocidad que el cerebro humano, diseñado para detectar amenazas inmediatas, no registra como urgente. Vemos el río, no vemos al lobo que ya no está, vemos el bosque submarino destruido, no vemos la nutria que faltaba, vemos la sabana degradada, no vemos al león que dejó de caminar por ahí. Y la pregunta que los ecólogos llevan décadas haciéndose, la pregunta que debería mantenernos despiertos por las noches: ¿cuántos lobos invisibles hemos eliminado ya, sin saber lo que sostenían? Los 14 lobos originales de Yellowstone siguen ahí, sus descendientes. Hoy son más de 500 individuos distribuidos en el parque, y los ríos siguen cambiando. Los científicos siguen midiendo. Cada año, nuevos datos confirman que la transformación no ha terminado, que una cascada trófica no es un evento. Es un proceso, lento, silencioso, imparable, como los ríos mismos, que nunca están quietos, que siempre encuentran el camino, aunque tardaron 70 años en recordar cuál era. ¿Qué otro lobo invisible estamos perdiendo hoy sin que nadie lo note, sin que nadie recuerde cómo era el mundo cuando todavía estaba?